lo central de la bandera, ¿sí? Todo lo que vemos de los textos y que están en las clases narradas y que yo trato de comentar de forma ordenada, a veces no sale muy bien, es lo que ustedes tienen que prestar atención, porque vieron que los textos tienen su complejidad. Estos dos, me parece a mí que son los más difíciles de todos. Después, Reiter, Duranti, esos son más simples. Bueno, Hernández Campoy y Almeida también es pesado. Los que siguen son mucho más amigables. Entonces, por eso nos detenemos, pero presten atención a lo que nos enfocamos cuando comentamos acá o lo que está en la clase narrada, ¿sí? No tienen que saber todo el texto de memoria. Lo que deseamos de la Bob es que él nos va a proporcionar el método para que nosotros abordemos el lenguaje en uso o el habla, ¿sí? No vamos a estudiar la escritura, así que eso ya me ha quedado claro. Y él proporciona este método, ¿no? Y dice que lo que hay que hacer es consultar a las personas, tratar de que las personas hablen en un contexto cotidiano, porque de ese modo vamos a poder interferir lo menos posible en esos enunciados, ¿sí? Entonces, él lo que hacía era preguntarle a las personas para estudiar la estratificación social de R, en qué piso estaba tal local, ¿se acuerdan? Para que las personas contestaran cuarto piso en inglés, para poder escuchar el sonido R. El sonido R en distintos contextos de la palabra, ¿sí? Al interior de la palabra, al final de la palabra, porque ¿cuál es su hipótesis? Que cuando nosotros escuchamos ese sonido, o lo que digan las personas que nosotros queremos que digan, las palabras, dialogan con factores sociales, ¿sí? Entonces, el uso del lenguaje nos va a permitir ver cuestiones sociales, ¿no? En este caso, estratificación social. Es decir, él va a proponer que de acuerdo al estrato social al que pertenecemos, vamos a pronunciar más nítida o menos nítida la R, ¿sí? Entonces ellos tienen, es un equipo de investigación, ¿no? Intuyen que esto va a pasar, hacen un estudio previo, toman una muestra que no es grabada, nosotros vamos a grabar, pero él no grababa, recuérdenlo eso para el examen final, de la observación en un entorno, en el entorno del hablante. Y se acuerdan que elegía estos almacenes que correspondían a distintos estratos, ¿no? Bajo, medio y alto. Trataba de definir por qué, de dónde, o sea, cómo considera, por qué él dice que hola María Sol, estás en el colectivo, ay, pobre. Bueno, mira que estoy grabando, por si no querés gastar tus datos. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que un supermercado o un almacén es de estrato alto, bajo, medio? Y bueno, él toma criterios, ¿no? Establece algunos criterios, por ejemplo, cuánto gastaban en publicidad, cuánto cuesta esa ropa que venden ahí, distintas razones que implican que pertenece a un estrato alto vinculado a la economía, ¿no? Al gasto de las personas en ese almacén. Y va a trabajar con un grupo de personas que son las y los trabajadores de esos almacenes, ¿sí? Los empleados. Entonces le va a preguntar a estas personas en qué piso está este local para tratar de definir que esa pronunciación de ese sonido se vincula al estrato social. En un momento, él lo que, describe, ¿se acuerdan que describe el almacén, describe a las personas a las que entrevista? O sea, tenemos que dar algunas características, ¿no? Entonces en las páginas 78 y 79 describe esto, ¿no? Dónde se ubican, cuánto gastan en publicidad, cómo es el almacén por adentro, en la página 80, ¿sí? Entonces eso ustedes también lo tienen que hacer, tratar de decir, bueno, entrevistamos a estas personas que viven en este territorio, se dedican a este trabajo, ¿sí? Entonces, entre la 78 y la 80 describe los almacenes, ¿sí?
En la 81 habla del método, que es en la página 81 al final, dice recogida sistemática de fenómenos de habla casuales y anónimos, ¿sí? Eso es lo que él va a tratar de hacer, nosotros vamos a tratar de imitar, no va a ser tan casual porque vamos a grabar, pero bueno. Entonces trabaja con vendedores de estos 3 almacenes, ¿sí? Entonces ahí describe que hará estas entrevistas y va a anotar, va a anotar. Va a considerar algunas variables independientes, que están en la 82, está en la consigna, que esas variables son el almacén, la planta, ¿sí? El piso en el que está el local, o el piso donde en realidad hace las entrevistas, la identificación de género, la edad, el puesto, bueno, distintas variables que nosotros podemos tener en cuenta para investigar. Luego de recabar el corpus o los datos, ellos van a tratar de hacer unos cuadros que sinteticen. Si nosotros lo vamos a hacer bastante simple, pero si manejan algo de Excel, ese tipo de cuestiones, pueden hacer tablas, o tablas muy sencillas. Entrevistamos a 10 personas y ponemos esas categorías, ¿no? Masculino, femenino, profesión, lo ordenan como les parezca. Bueno, ¿cuántos dijeron alberjas, ¿no? ¿Cuántos dijeron arvejas? ¿Cuántos dijeron mujer para referirse a las tareas domésticas? Bueno, distintas cuestiones. Entonces, sistematizar, ellos sistematizan la información, ¿sí? Sistematizan, y una vez que yo tengo sistematizada esa información, esto está todo en la página, en las páginas 84 en adelante, están las tablas, ¿sí? Una vez que tenemos esa información toda bien organizada en tablas, o bueno, la leímos, tengo mi corpus, ahí puedo empezar a analizar. Eso es lo que hace él. Analizan, entonces eso en la página 86 está el análisis, ¿sí? De los resultados. Entonces yo les quiero leer un parrafito que está al principio de la página 86, que dice, inicia la página 86. El porcentaje de R pronunciada sube en Klein de 5 a 18% cuando el contexto resulta ser más enfático. Se trata de un incremento mayor en porcentaje que en los otros almacenes y al mismo tiempo más regular. Conviene no olvidar que esta actitud, la que considera que R1 es la pronunciación más adecuada para el habla enfática, es compartida por hablantes de los 3 establecimientos. Entonces, les leo esto para que vean cómo analiza. O sea, llegan a la conclusión de que, digamos, en realidad, ¿se acuerdan que la enfática es cuando le vuelve a preguntar? Pregunta una vez y pregunta una segunda vez para ver si hay énfasis en la pronunciación. Cuando hacen la segunda pregunta, dice que en Klein se ve más nítida o se escucha más nítida, el sonido. Entonces empieza a analizar, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener que tratar de hacer bueno, cuando tengan su corpus, ¿sí? Entonces finalmente lo que él va a decir es que hay una estratificación social, pero que a veces, ¿qué pasaba con algunos hablantes de los almacenes que trabajaban en los almacenes más bajos, de clase más baja, o los empleados que trabajan en, por ejemplo, el abasto? No sé si es el más y trataban de utilizar el mismo, la misma forma de hablar que la gente de la clase social a la que asiste, claro. Entonces, si bien las trabajadoras, los trabajadores, generalmente venimos de esa clase, de la clase trabajadora, de la clase media-baja o media trabajadora, él encuentra que algunos imitan la pronunciación de los clientes de clase alta, ¿no? Entonces eso es parte del análisis. Está bien, hay estratificación. Si son afro, si son del almacén más barato, bueno, hay menos nitidez del sonido, ¿sí?
si son de la clase digamos, del supermercado o del almacén más caro, aunque las personas vengan de un estrato más bajo, como tratan de imitar, bueno, ahí se produce como una mezcla. Eso es un hallazgo, porque nos permite decir, ojo, tengamos cuidado, porque las personas podemos cambiar de pronunciación de acuerdo al contexto, de acuerdo a nuestro trabajo, y uno de los aportes es que nuestro empleo, nuestra tarea cotidiana, sobre todo nuestro trabajo, impacta o permea el uso del lenguaje. Lo hablamos cuando dijimos, bueno, si estudiamos al grupo de docentes, o si ustedes recuerdan cómo hablábamos al principio de nuestra formación, el vocabulario que teníamos, las expresiones, y cómo hablamos al final de nuestra formación, bueno, vamos a ver la influencia de la formación, de la profesión, ¿sí? Entonces uno de los aportes es eso. Pero en definitiva, la idea es que hay una estratificación social del habla. Yo puedo reconocer aspectos sociales en el uso del lenguaje. Es decir, no hay razones lingüísticas para que las personas digamos lo que decimos, sino que hay razones sociales. ¿Sí? Esa es el mantra de la materia. Bueno, brevemente eso es lo que decía la voz. ¿Sí? ¿Vamos bien con la voz? Sí. Eso es lo que hay que prestar atención, después el texto dice más cosas, pero tratemos de concentrarnos ahí. Ahora vamos a la bandera. A ver, ¿qué les parece? Vos, Nicolás, pudiste leer que te dieron la tarea más divertida, leer el capítulo de... No, la bandera la tenía cuando ustedes subió el programa, ahí me fijé y dije, bueno, qué bueno una autora en nuestra lengua, y empecé a indagar. Conseguí variación y significado, y arranqué. Por eso le decía que tenía dudas con la primera parte, que comprende 3 capítulos, y había algunos conceptos que, claro, yo digo, bueno, a ver si esperaba la clase en la bandera para eso, para ver algunas cuestiones que tenía medios trabados. Bueno. Porque, además, claro, como usted decía, este texto habla mucho con el de la voz. Entonces, bueno, a ver desde dónde se relaciona. Acá también ella hace, ¿no? O sea, también todo un análisis, tiene sus hipótesis, está bueno. Sí, es muy parecido, de hecho, por eso yo en la consigna me remito a los dos, pero sí, Beatriz Lavandera es la que inicia con los estudios de sociolingüística en Argentina, Reiter es su discípulo, ¿sí? Y Angelita Martínez también, pero es de la Universidad de La Plata. Pero sí, estamos ahí con esta gente muy bien de nuestra lengua, ¿no? Bueno, el texto de Angelita es duro, sí, pero bueno, nos permite repasar algunas categorías muy importantes, como, bueno, los tiempos verbales. Nos vamos a enfocar en algunos aspectos, ¿sí? No sufran. Pero es un texto que aporta bastante para repasar gramática, lingüística, sociolingüística. Bueno, el Profe, libro... Sí. perdón, puede ser, o salvo que sea a mí que se me vea, que el documento de la bandera se vean las letras como medio... Ay, sí, a mí me costó, está Me borrosa. hace re mal para leer. No sé si hay otro link donde... Sí, está súper borrosa, a mí me costó un montón hacer. Lo que Está pasa como es borrosa. que tuve que escanear la copia que tengo en casa, creo. Pero búsquenlo, o no, me capaz parece que hay lo algún encontré link. en internet. Sí, búsquenlo porque me parece que es de internet. Pero bueno, si no, me voy a fijar, yo ni me acuerdo cuál subí, pero si no, escaneo que capaz que lo puedo hacer. Me lo voy a anotar porque me olvidaré inmediatamente. Bueno. Ahí me fijo igual en Google por las dudas. Pero... Bueno, si no me haces acordar, Sí. Bueno, el libro se llama Variación y Significado, ¿no? Ya arrancamos con esta idea de que existen alternancias o variantes, y además también puede haber ese tipo de variantes no solo en la morfología, en la fonología, también en la semántica, ¿no? Variación y significado. Para nosotros es muy importante recuperar las categorías de lingüística gramática. Necesitamos esas categorías porque vamos a suponer que ya las manejamos. De hecho, ella va a abordar un análisis semántico de la variación en tiempos verbales, oraciones condicionales del español.
fíjense que ya condensa un montón de categorías, ¿sí? Es decir, es un análisis semántico porque va a trabajar con clases de palabras, en este caso verbos, ¿sí? Va a trabajar con el modo indicativo, el modo subjuntivo y los tiempos verbales de dichos modos. Y además las va a trabajar en la oración condicional, en la subordinada, ¿sí? Entonces aparece la sintaxis, pero se va a concentrar en el verbo. Lo que pasa es que va a pensar en ese verbo, en ese contexto, en el contexto de la subordinación condicional. Todo esto que dije, subordinación condicional, modo indicativo, modo subjuntivo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿O paramos? Sí, lo estamos viendo en gramática, salvo que la bandera lo llama prótesis, pero bueno, sería la subordinada. Sí, ella habla de prótesis y apódosis. Ahora todo el tiempo vamos a ir en las dos opciones, ¿no? En los sinónimos. Bien, entonces ella, ¿están leyendo este mismo texto? ¿El mismísimo en gramática? Ah, porque si no, me ahorraba la explicación. No. Bueno, ok. Bueno. Entonces, vamos a repasar, o sea, repasemos eso, ¿no? La oración condicional es esa que inicia con sí, que ustedes la están viendo entonces en gramática. Esa es la subordinada o prótasis, así lo llama la bandera, y la principal será la apódosis, ¿sí? ¿Eso está claro? ¿Cuál es la prótasis y cuál es la apódosis? ¿Bien? La prótesis sería para nosotros el modificador. A ver, y la prótesis es la subordinada y la apótesis es la apódosis. Apódosis es la oración en general. Bien, la principal. La principal, ¿cómo le dicen a ustedes a la principal? ¿Principal? Porque no, núcleo oracional y modificador de núcleo oracional, depende. Ah, está bien. Ok. Bueno, pero está claro que una no depende de la otra que es la que la contiene. Ella lo que va a decir es que en el habla, ¿no? Va a estudiar el español coloquial. Entonces, esto está en la página 21 cuando plantea el problema. En el habla de Buenos Aires, fíjense cómo va haciendo el mapeo, ¿sí? Es decir, no quiero decir recorte porque no es que está recortando, sino que está recorriendo de un modo. Entonces arranca con que va a estudiar el español coloquial, el habla, el uso. De Buenos Aires, ¿no? Es muy grande su propuesta, nosotros vamos a estudiar a 10 personas del conurbano, si quieren, o de un barrio, ¿sí? De algunos habitantes, sí, que dicen que emplean que emplean un sistema de dos formas, ya de por sí hay una alternancia de dos formas, para la subordinada o para la prótesis, ¿sí? Las prótesis subordinadas con sí o condicionales de sí, como las llaman. Referidas al no pasado, o sea, no se va a concentrar en las que no va a haber tiempos compuestos, ¿sí? O sea, está pensando solo en estas que no se refieren al pasado. Y dice que usamos dos variantes. La variante 1 es la del presente del indicativo en la subordinada. Si tengo tiempo, corrijo el trabajo. No son mensajes subliminales. Si tengo tiempo, eso tengo está en presente, sí, del indicativo, corrijo también, ¿no? Después vamos a pensar en los matices que subyacen allí, que eso es lo más rico del texto, el significado, ¿sí? Y la variante 2 es que usamos el imperfecto del subjuntivo en la subordinada. Si tuviera tiempo, corregiría los trabajos, ¿no? En esa combinación, que es la combinación gramaticalmente correcta, en la subordinada está el imperfecto del subjuntivo, tuviera, y en la principal o apódosis aparece el condicional, corregiría. ¿Vamos bien? Para expresar condiciones
de no pasado, los hablantes empleamos estas dos opciones. No tienen el mismo matiz, no es lo mismo decir si tengo que si tuviera. Después vamos a discutir ahí qué les parece a ustedes, por qué haríamos eso. Y agrega en la página 22, del apunte mal fotocopiado, al principio, que otros hablantes, ¿sí?, también emplean el presente del indicativo y el imperfecto del subjuntivo, también los usan, pero además usan una tercera forma, ¿sí?, que es la del condicional. En la subordinada o en la prótesis, algunos incluyen el condicional, ¿sí? Pero ella dice que ese condicional es más común en la principal o apódosis. Y da el ejemplo, ¿sí? Si ellos estarían en peligro, iríamos a socorrer o ayudaríamos, ¿sí? Entonces, esta variante, esta tercera opción, es la que las gramáticas, ¿sí?, o las descripciones gramaticales, dice ahí en la página, párrafo 2 de la 22, la consideran un error o vulgar, ¿sí? Desde las gramáticas, esa variante que incorpora el condicional en la subordinada y en la principal sería un error o sería vulgar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Mazos. Yo como todavía, la realidad, yo no miento, todavía no lo pude leer. Entonces voy tratando de entender lo que vas explicando, pero calculo que cuando lo lea en Bueno, profundidad pero no entenderé importa, más. hablemos ahora, así aprovechamos el encuentro. Yo creo que lo Repito. importante es saber cuál es. Sí, pensaba que cuando lo vi me di cuenta de lo mal que hablaba yo, primero. Además de no saber de tiempos verbales. No, acá claro, no. Perdón, está bien, no corresponde acá. Usás Claro, las gramaticalmente. Sí, bueno, gramaticalmente o de variante no hegemónica. Qué vulgar que es tu variante, Nicolás. Claro, por ejemplo, no hay que escalafonar, entonces, claro, lenguaje. Claro, entonces dije, bueno, ¿cuál es el patrón? Estaría bueno, claro, para diferenciarla, cuál es la fórmula, por decirlo así, la construcción gramatical hegemónica o gramatical aceptada académicamente, para después ver las diferencias, claro, porque si te dicen primera, segunda, tercera opción, claro, acá dice que es de terror, ¿no? La bandera, bueno, los gramáticos se agarran de los cabellos. La tercera parece que es terrible. No, igual la bandera no se agarraría, pero. No, digo los académicos. Sí, no, bueno, la corriente más normativista, ¿sí? Después, al final, volveremos a la discusión de qué hacemos con la norma, cómo la incluimos, pero repito la idea. En la gramática del español, en la gramática, digamos, histórica, ¿no?, que viene de España, hay algunas estructuras que se consideran correctas y otras que se consideran incorrectas. Eso nosotros, ahora lo decimos así, pero ya discutimos que no vamos a hablar en esos términos. Justamente lo que vamos a decir es que hay variantes, que es lo que nos está proponiendo la bandera. Si yo digo, que les di el ejemplo del mensaje subliminal, si estudio, apruebo, la condición para aprobar sería estudiar, ¿no? La condición es estudiar y el resultado es aprobar. En ese tipo de estructuras de condición, ¿no? Si te sacás todo 10, no, si aprobás las materias, porque todo bien, no. Te compro el iPhone no sé cuánto, ¿no? Los padres y sus hijos y sus hijes, ¿no? Si limpias tu habitación, entonces todo el tiempo el ser humano, nosotros usamos mucho la condicional, la oración condicional. Es impresionante todo el tiempo. Entonces, tendemos a, como dice la bandera, la VOC, tendemos a usar la versión correcta, la versión gramaticalmente correcta. Que sería en la versión 1, si tengo tiempo, si te portas bien, si haces la tarea, tal cosa, ¿no? Usamos el presente. Para las versiones que no se refieren al pasado. Es decir, el pasado sería, si hubieras limpiado tu habitación, pero ella no va a estudiar esas construcciones que ya son más complejas.
Estudia las de no pasado. La versión también gramaticalmente correcta, pero un poco más compleja, pero también usada por las y los hablantes, es la del subjuntivo en la subordinada. Si limpiaras tu habitación semanalmente, te compraría no sé, el iPhone, no sé qué iPhone, ¿no? Entonces ahí aparece el subjuntivo en la segunda variante. ¿Hasta acá vamos bien, María Gabriela? Bueno. Sí, sí. Realmente, sí, gracias. yo no les voy a, de ningún modo les voy a preguntar que me digan, estamos analizando el texto y después nosotros lo que vamos a hacer es ver qué es lo que estudia ella y cuáles son sus conclusiones. Pero yo les voy a decir, ¿y cómo era la subordinada? No, eso no, pero sí aprovechemos ahora para repasar, ¿sí? Y la versión no correcta, de acuerdo a las gramáticas, es si limpiarías tu habitación, te compraría el iPhone 20, ¿no? Esa versión, de acuerdo a las gramáticas, es incorrecta. Usar en la condición el condicional. ¿Sí? Eso sería incorrecto para las gramáticas. Pero lo que dice, para mí es el aporte, Beatriz Lavandera, es que las mismas personas que usaron la variante 1 y la variante 2, también usan la variante 3. De hecho, nosotros lo vamos a hacer. Por ahí en menor cantidad porque estamos más disciplinados por la carrera, por la profesión y yo qué sé, pero presten atención y van a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es lo más importante, que no es que la persona habla mal y se aleja de la norma. No, usa la norma, se acerca a la norma, pero también incorpora una forma que se estaría alejando de la norma. ¿Hasta acá vamos bien? Este es el aporte, ¿sí? Conclusión, cuando una persona diga la variante que no es correcta, vulgar o agramatical o gramaticalmente incorrecta, no podemos decir la persona no sabe. No dijo la variante gramaticalmente correcta en ese momento, dijo la otra. Esto es el aporte, ¿sí? No porque cuando una persona dice algo vamos a imputar o acusarla de que no sabe. No, ella dice, en ese contexto de uso, la persona dijo eso, lo que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Qué sentido tiene allí? ¿Sí? Esto ahora lo vamos a leer la cita puntual. ¿Hasta acá vamos bien? Lo de la variante vulgar lo dice en el párrafo 2 de la página 22. Más abajo en la misma página quiero leer un pasaje que dice, el punto B, empieza en la 22 y sigue en la 23. Este cuadro de variación en las prótesis de condicionales, es un fenómeno recurrente en la historia de las lenguas romances y se registra ya para el latín. El análisis de la situación presente puede ayudar a entender la variación y cambios en el pasado, y cita a la voz. Continúa. Me detengo ahí. Entonces, esta alternancia y esta presencia del condicional que va invadiendo y va tomando más poder, ya pasaba en el latín. Ya pasaba en las lenguas romances y por lo tanto va a pasar ahora porque el español es una lengua romance, ¿no? Entonces, no es nuevo el fenómeno. Y ahí viene una pregunta, ¿por qué las gramáticas eligen una forma como la correcta si el fenómeno de alternancia existió siempre? Bueno, pero igualmente recuerdo bueno, no me acuerdo cómo se llama, evolución de la lengua castellana, habíamos visto que en el latín también existía el latín alto y el latín bajo, ¿no? Quizás sí. Seguramente a esto respondería algunos usos, también tendría estas categorías. Bien, muy bien. Se reproduce el mismo esquema, ¿no? En griego, en latín, en general en esas lenguas. Pero lo que va a decir ahora es que lo que está ocurriendo en la historia de la lengua, sobre todo de la que conocemos más, que es el español, es que hay un debilitamiento del subjuntivo, ¿sí? Y, digamos, una presencia más fuerte del condicional. Entonces, eso es lo interesante, preguntarnos por qué.
¿qué está pasando? Que el condicional está siendo empleado para significar. ¿Qué está significando? ¿Sí? Leo también otro pasaje que quisiera que después, no me acuerdo si los puse en la clase, que lo marquen para repasar. El punto C de la 23 dice, la prótesis, ¿no? La prótesis de oraciones condicionales es simplemente uno de los muchos contextos, ¿no? El contexto en que las formas del modo subjuntivo se muestran inestables y van siendo reemplazadas por formas del indicativo, ¿no? El condicional. Se trata, por lo tanto, de un caso especial y tal vez más avanzado del fenómeno más amplio de alternancia entre modo subjuntivo e indicativo con eventual debilitamiento del modo subjuntivo. Y acá ella cita un trabajo anterior. Ella viene estudiando el debilitamiento del subjuntivo, ¿sí? Entonces, es decir, estos fenómenos que a veces parecen novedosos, no, ya tienen su historia y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente lo que está claro es que se está debilitando el subjuntivo, va tomando fuerza el condicional y podríamos hipotetizar por qué, ¿sí? Antes de seguir, ¿por qué les parece que puede estar tomando fuerza el condicional? Hipoteticemos, no importa. Se va a cortar igual. Tienen 55 segundos para... ¿No se les ocurre una idea? No sé, la opción más corriente o la que más escuchan. Puede ser, o que no se use. Otra, digamos, la que tengan al alcance, también la pueden desconocer. Es la más común, o sea, la van escuchando en su entorno, está bien, las personas, entonces la usan, bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pensando en la semántica. Nicolás, dale. Está jugando con el dedito, ¿no? No, claro, iba por otro lado, eso me gustó, pero sí también, yo iba medio en la línea de Cintia y pensaba, si le damos una lectura así capitalista, si queremos, o sea, Está bien. concentración de riquezas, decimos, bueno, los que tienen el lenguaje categorizado como alto son menos, entonces, como dice Cintia, es mucha más la gente, entonces, bueno, por cantidad se termina imponiendo. Está bien, el uso cotidiano se acerca a ¿no? Pero además de eso, pensemos, se va a cortar, ahora volvemos a entrar, ¿qué sentido puede tener para nosotros, cuando hablamos, decir el condicional y no decir el subjuntivo? El convencer, profe, si vos haces esto, bueno, vas a tener tal resultado. Va por el matiz, muy bien. Oferta-demanda, digamos, si vos ofertás, el otro va a demandar. Bueno, ahora volvamos a entrar y seguimos con esto del matiz, del verbal. Ahí vamos.